Ítem SCP-124. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-124 está contenido en un pozo de piedra de 4,2 mx 2,1 en su celda de contención. El pozo tiene 1,5 m de profundidad. SCP-124 debe ser cubierto con una lona de plástico cuando no esté siendo utilizado. No se permitirá ningún tipo de materia biológica a 1 m de las inmediaciones de SCP-124 cuando no esté siendo estudiado. Un guardia armado estará fuera de la celda de SCP-124 en todo momento. Descripción. SCP-124 es una parcela de tierra de aproximadamente 9 m de área y 14 m de volumen. Fue recuperado de un almacén en Detroit donde las autoridades fueron notificadas de 2 jóvenes que cultivaban grandes cantidades de marihuana. SCP-124 tiene la habilidad de hacer crecer cualquier organismo biológico en todo su potencial en un periodo de tiempo relativamente corto. El lapso varía de acuerdo a la complejidad del organismo. Nada que crezca en SCP-124 requerirá nutrientes externos u otros recursos. Por ejemplo, una planta de tomate no requerirá ni agua ni luz. Tampoco son necesarios los pesticidas, pues SCP-124 tienen un efecto repelente sobre cualquier insecto o invertebrado que no esté creciendo allí. Todos los alimentos que crecen en SCP-124 han sido catalogados como de gran calidad, sabor y valor nutricional, sin importar el estado en el que fueron plantados en SCP-124. Documento 124-1. Lista de elementos cultivados en SCP-124. A continuación, una lista selectiva de objetos cultivados en SCP-124 durante experimentos. Ingreso, producto de SCP-124. Semilla de tomate, planta de tomate completamente crecida. Todos los tomates 12 en cada planta estaban maduros y jugosos. Catalogados como muy deliciosos. Sandía pequeña 0,8 kilogramos, sandía de 11,1 kilogramos. Se indicó que eran muy dulces y sabrosos. Semilla de hierba, SCP-124 rápidamente brotó como pasto verde y exuberante en cuestión de segundos. Rocío leve en la hierba. Seto pequeño y sobredimensionado, un seto, podado y con forma de delfín. Seto pequeño y sobredimensionado, un seto, podado y con forma de cráneo humano. Cachorro labrador retriever marrón arenoso, un labrador retriever completamente crecido, de color bronce en óptimas condiciones. Viviendo actualmente con el Dr. Church. Feto caucásico hombre. Datos expurgados. Luego de matar a 6 miembros de personal, el sujeto fue eliminado por el equipo de contención SCP. Larva de mosca. Datos expurgados. Bloqueo de nivel 5 iniciado.